Como ya hemos mirado en clases anteriores, pues es responsabilidad de la Contraloría General de la Nación, pues adelantar los diferentes procesos de responsabilidad fiscal frente a los presuntos eh, servidores públicos y particulares que manejen dineros del Estado, en el cual se vean involucrados en procesos de detrimento patrimonial de los bienes del Estado. El régimen de responsabilidad fiscal está contenido en la Ley 610 del 2000. Aquí encontramos toda la información referente al proceso, todo lo que tiene que ver relacionado con el proceso de responsabilidad fiscal. Y comencemos diciendo que el proceso de responsabilidad fiscal pues es el conjunto de actuaciones administrativas que adelantan los sujetos de control fiscal, o sea, en este caso las contralorías, tanto nacionales, delegadas, regionales y territoriales, con el fin de establecer la responsabilidad que pueden tener los servidores públicos y los particulares que manejen o tengan bajo su custodia bienes o dinero del Estado, cuando en ejercicio de sus funciones o en la administración de esos bienes causen un detrimento patrimonial, lógicamente, a las arcas del Estado, ya sea de manera dolosa o de manera culposa, ¿sí? Entonces mirábamos que dolosa significaba era que se hizo con la intención, ¿cierto?, de generar el detrimento patrimonial, y culposa, pues lógicamente que sin tener la intención generó, digamos, el daño patrimonial, ¿cierto? Y que esa detrimento patrimonial se pudo generar ya por acción o por omisión, o sea, por acción porque lo hizo las actividades necesarias para generar el, el detrimento, o la omisión es sencillamente de que dejó de hacer el cumplimiento de alguna responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones, y por tanto, pues se dio a consecuencia de esa omisión, pues el detrimento de los bienes del Estado, ¿cierto? Entonces, vamos a ver en qué consiste todo ese proceso de responsabilidad fiscal. Entonces, dentro de esta definición, encontramos cuatro elementos, perdón, que son esenciales en los procesos de responsabilidad fiscal, ¿cierto? El primer elemento es la conducta dolosa o gravemente culposa. Entonces ya hablábamos que conducta dolosa es que lógicamente el funcionario o el particular hizo todas esas actividades con el fin de sustraer o de apropiarse, ¿sí?, de los bienes del Estado, generando, pues lógicamente, un detrimento patrimonial al Estado. O gravemente culposa, pues lógicamente que sin hacer la intención, sin ser la intención del funcionario público apropiarse o generar detrimento, pues por ser, digamos, el responsable de esa situación, pues lógicamente le recae la culpa y estaría sujeto al proceso de responsabilidad fiscal, ¿cierto? Segundo elemento es que sea atribuible a quien realiza la gestión fiscal, lógicamente. Si hay un detrimento patrimonial, pues nosotros tenemos que, o la Contraloría tiene que llegar a saber como consecuencia de quién es el detrimento patrimonial, y eso se llama la gestión fiscal. El gestor, el gestor fiscal, lógicamente es el funcionario particular bajo el cual estaba el mando o el dominio de los bienes, el manejo, la administración de los bienes, ¿cierto? Y que lógicamente esos gestores fiscales están en la obligación de administrar de manera eficaz, eficiente y haciendo uso de los principios de economía y celeridad, lógicamente, la administración de los bienes. Entonces, se le hace o se le realiza o el proceso de responsabilidad fiscal a quienes se les atribuye
la consecuencia de la detrimento patrimonial. Lógicamente, para que haya un proceso de responsabilidad fiscal, debe existir un daño patrimonial al Estado. ¿Sí? O sea, que el Estado en sus finanzas, ¿cierto? O el Estado en sus bienes tiene que haberse causado un detrimento patrimonial. Sí, cuando hablamos de daño o detrimento patrimonial al Estado significa de que algún dinero se perdió o algún dinero se malversó, ¿cierto? Cuando se trata, por ejemplo, de contratos que tienen demasiado costo, ¿sí? O sea, están con sobrecostos, o aquellos contratos que de alguna manera han generado muchos retrasos, ¿cierto? O también que se ha dado un deterioro anormal a los bienes del Estado, ¿cierto? Se ha deteriorado, pero diferente a ese deterioro normal por uso o desgaste normal, ¿cierto? Entonces, todas esas situaciones se concretan como un daño patrimonial al Estado. Y lógicamente se debe determinar en el proceso el nexo que existe entre la persona, ¿cierta? Que causó ese daño y lógicamente el daño. O sea, eso se llama un nexo de causalidad entre el daño y la gestión fiscal. O sea, en ese caso es determinar, ¿cierto? Primero que existe un daño patrimonial y que ese daño patrimonial fue a consecuencia de unas actividades que realizó el gestor fiscal, ¿cierto? Que lógicamente el gestor fiscal es la persona bajo la cual estaba la administración y responsabilidad de aquellos bienes, ¿cierto? Entonces, dentro de ese proceso de responsabilidad fiscal deben existir esos tres elementos para poder imputar el proceso. ¿Qué es la gestión fiscal? ¿Cierto? Pues estamos hablando de gestor fiscal. Entonces, ¿qué es gestión fiscal? Pues lógicamente, la gestión fiscal es el conjunto de actividades de todo tipo, administrativas, económicas, jurídicas, tecnológicas, que realizan los servidores públicos o las personas que tengan el manejo o administren recursos o bienes públicos y que lógicamente estas personas que hacen este tipo de actividades pues están cumpliendo con los fines esenciales del Estado. O sea, que les han encomendado realizar una gestión que le corresponde al Estado y para poder cumplir con esa función que le corresponde al Estado, pues lógicamente tienen bajo su administración recursos o fondos o bienes públicos y que para poder cumplir con esa administración ellos hacen una serie de actividades, ¿cierto? De todo tipo para poder cumplir con el objeto que les fue encomendado, ¿cierto? Entonces, esa es una gestión fiscal. Y la persona que es la responsable del manejo de esos bienes, pues se llama gestor fiscal. Y cuando hablamos de daño patrimonial, es la lesión que se le hace al patrimonio público, ¿cierto? Que se representa en el menoscabo, la disminución, el perjuicio, el detrimento, la pérdida, el deterioro de todos los bienes públicos o de todos los recursos públicos, ¿cierto? Y que es producida, este daño patrimonial, ese daño patrimonial es producido por la gestión fiscal, ¿cierto? Porque la gestión fiscal se califica como antieconómica, ¿cierto? O sea, no cumple con el principio de economía, ineficaz, ineficiente e inoportuna, ¿cierto? Y que lógicamente la gestión fiscal está encaminada al cumplimiento de los objetivos del Estado, pero que no se cumplieron, ¿cierto? Entonces, en algunas ocasiones no se cumplieron los cometidos para los cuales se creó, pero que lógicamente al no cumplirse, pues también hay un detrimento patrimonial. ¿Cuál es el objetivo principal que persigue el proceso de responsabilidad fiscal?
lógicamente, el objetivo que persigue el control fiscal a través de llevar a cabo los procesos de responsabilidad fiscal, lógicamente, recuperar los dineros públicos que se han malversado, se han extraviado como consecuencia de la gestión inadecuada del gestor fiscal, ¿cierto? O sea, que lo que persigue la Contraloría es resarcir el patrimonio público, ¿cierto? Es resarcir. ¿Cómo lo hace? Pues lógicamente, cuando se termina el proceso de responsabilidad fiscal y se señalan a los responsables, pues la Contraloría, ya vamos a ver el proceso, solicita el pago de una indemnización pecuniaria del gestor, del gestor fiscal responsable para que, lógicamente, a través de ese dinero que se le va a cobrar como indemnización, se compense el perjuicio que se haya sufrido a las arcas del Estado. Entonces, este, lógicamente, es el objetivo principal, ¿cierto? El objetivo principal. Cuando el responsable servidor público resarce o reintegra los dineros o hace el pago de la indemnización para compensar el perjuicio, pues en ese caso, ahí termina la parte del proceso de responsabilidad fiscal y ya quedará a cargo de otros entes los procesos de responsabilidad disciplinaria que son diferentes. Pero, lógicamente, el objetivo principal es recuperar o resarcir el patrimonio que se ha perdido. Y ese es el objetivo, el fin principal para llevar a cabo un proceso de responsabilidad fiscal. ¿Cuáles son los principios orientadores de la acción fiscal? Entonces, ya los vamos a mirar, ¿cierto? Cuando nosotros miramos los principios orientadores del control fiscal, lo miramos, esos fueron los temas que ustedes pusieron. Y lógicamente, uno de los principales principios, pues lógicamente es el debido proceso. ¿Sí? Garantizar que el presunto responsable, pues tenga derecho a la defensa. Y para eso está compilado en este régimen el debido proceso que se debe realizar para poder llevar a cabo los procesos de responsabilidad fiscal. Y adicionalmente, pues a este proceso, a este principio también se tienen que tener en cuenta los principios de igualdad, de moralidad, de eficacia, de economía, de celeridad, imparcialidad y publicidad. Son los principios rectores de la acción fiscal. ¿Cómo se inicia o cuál es el origen de un proceso de responsabilidad fiscal? O sea, cuando la Contraloría inicia un proceso de responsabilidad fiscal. O sea, existen 3 causales para poder iniciar un proceso de responsabilidad fiscal. La primera causal es cuando la ciudadanía presente denuncias o quejas. Entonces, cuando la ciudadanía, a través de su participación en el control fiscal, haga presente las denuncias o las quejas ante la Contraloría, pues la Contraloría, pues dependiendo de las pruebas que la gente presente en su denuncia, pues iniciará el proceso o simplemente con base en esa denuncia hará una indagación preliminar y lógicamente evaluando esos méritos o esas pruebas o los hallazgos que se encuentren, pues dará apertura al proceso. Entonces ya vamos a mirar cómo funciona. Pero lógicamente una de las formas de iniciar el proceso de responsabilidad fiscal es a través de las denuncias o quejas de la ciudadanía. El segundo punto es cuando las mismas entidades vigiladas así lo soliciten, ¿cierto? Eso es, usted dirá, pero ¿por qué una misma entidad solicita la investigación? Pues lógicamente,
es normal que cuando hayan cambios de administración y la nueva administración se encuentre con algunas irregularidades, pues digamos, para no tener o no compartir responsabilidad del caso, la misma entidad de los nuevos mandatarios piden a la Contraloría que hagan o inicien los procesos de investigación para establecer las posibles responsabilidades fiscales de los administradores anteriores, ¿cierto? Entonces, en este caso, estamos hablando de que la misma entidad está solicitando, ¿cierto?, que se investigue y que se lleve a cabo el proceso de responsabilidad fiscal. Y la otra forma de iniciar el proceso de responsabilidad fiscal es como consecuencia de la auditoría realizada por la Contraloría, ¿sí? Entonces, lógicamente, recuerden que nosotros tenemos que entregar una información, los informes de todo tipo a la Contraloría, y cuando ellos desarrollan algunas auditorías, encuentran algunos hallazgos importantes, pues entonces lógicamente dan apertura a los procesos de responsabilidad fiscal. Entonces son estas tres formas en las cuales se puede iniciar un proceso de responsabilidad fiscal. Primero, por las denuncias de la ciudadanía. Segundo, porque la misma entidad vigilada solicita que se practique el proceso. Y tercero, que la auditoría a través de su actividad de control fiscal encontró hallazgos que ameritan iniciar un proceso de responsabilidad fiscal. Hay que decir que estos procesos caducan y prescriben en el tiempo, ¿cierto? Porque lógicamente, inclusive esto fue cambiado este año, ¿cierto? Este año todo el proceso de responsabilidad fiscal surtió cambio, ¿cierto? Entonces, antes, hasta el año pasado, la acción fiscal caducaba a los 5 años. A partir de este año, caduca a los 10 años, ¿cierto? O sea, ¿qué significa la caducidad de los 10 años? Que pasados 10 años, después de la ocurrencia del daño, la ocurrencia que generó un daño patrimonial, pues lógicamente, y si en ese momento no se ha aperturado el proceso de responsabilidad fiscal, o sea, no se ha iniciado el proceso de responsabilidad fiscal, pues este proceso ya caduca, o sea, ya no se puede hacer nada más. Entonces, la acción fiscal caduca a los 10 años a partir de la ocurrencia del hecho que generó el daño patrimonial al Estado, ¿cierto? ¿Cierto? Pero sí, por decir algo, si se van a cumplir los 10 años y entonces se da el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, pues entonces ahí ya es diferente porque lógicamente el proceso de responsabilidad tiene una prescripción de 5 años, contados a partir de la expedición de la apertura del proceso de responsabilidad fiscal, ¿cierto? O sea, que tiene 10 años el ente de control para dar auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal. 10 años a partir de la ocurrencia del hecho que generó el daño patrimonial, ¿cierto? Entonces tiene 10 años a partir de la fecha en que ocurre el hecho hasta el auto de apertura, tienen que haber pasado 10 años. Si pasan más de los 10 años, caduca el proceso y no puede iniciarse un proceso de responsabilidad fiscal. Pero si está dentro de esos 10 años, entonces se puede dar apertura y a partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, la Contraloría tiene 5 años para dictar, digamos, un fallo ya que declare o no declare la responsabilidad fiscal de los presuntos responsables, ¿cierto? Entonces, 10 años de la acción fiscal y 5 años del proceso de responsabilidad fiscal. Digamos, es el proceso, el resumen del proceso. Ahora vamos a ver uno a uno cada paso, cada parte del proceso de responsabilidad. Entonces, aquí tenemos el inicio del proceso y mirábamos que el inicio del proceso podía iniciar por una denuncia de la ciudadanía, por la misma
solicitud de la misma entidad o por un informe de auditoría dentro de los funcionarios que estén llevando a cabo las diferentes auditorías para que con base en esto se valore las denuncias o la solicitud y se haga apertura al proceso de responsabilidad fiscal, ¿cierto? Antes de dar apertura al proceso, se puede realizar una indagación preliminar con el objetivo de conocer más a fondo la situación y de allegar pruebas al proceso, ¿cierto? Y, lógicamente, cuando se considere que hay mérito para dar apertura, pues lógicamente, pues se da inicio al auto, o sea, da un auto de apertura a los procesos de responsabilidad fiscal. Lógicamente, eh, eh, se tendrán que eh, señalar los presuntos responsables, ¿cierto? Y en este caso, dentro de la apertura del proceso de responsabilidad fiscal, eh, la, la Contraloría pueden tomar medidas cautelares, ¿cierto? Algunas medidas cautelares para que, lógicamente, los presuntos responsables, pues no interfieran o no se insolventen, ¿sí? Y poder llevar a cabo de correcta manera el proceso de responsabilidad fiscal, ¿cierto? Inicialmente, cuando se hace la indagación preliminar, esta indagación preliminar es para, como su nombre lo dice, indagar a ver si existe realmente el daño patrimonial y cuáles pruebas son las que se pueden conseguir o anexar al expediente para poder llevar a cabo el proceso de responsabilidad fiscal. Eh, si el, eh, si el qué, si el auditor o la persona, el funcionario competente que está realizando la indagación preliminar no considera que existe daño patrimonial, ¿cierto? Entonces, lógicamente, lo que tiene que hacer ese funcionario competente es sugerir el archivo del proceso, ¿cierto? Cuando no hay pruebas que ameriten, cuando no hay pruebas, perdón, para cuando se determine que no existe el daño patrimonial, ¿cierto? Entonces se da una auto de archivo, ¿cierto? Y lógicamente ese auto de archivo, pues con eso termina el proceso, ¿cierto? Con ese da el concepto y lógicamente el contralor pues se le da una consulta para que se termine el proceso. Pero si ese auditor, después de esa investigación, considera que sí existe daño patrimonial, entonces, o detrimento patrimonial, entonces da apertura al proceso de responsabilidad fiscal. Apertura de este proceso, pues lógicamente debe ser notificada a la entidad, debe ser notificada a los posibles responsables, ¿cierto? A los presuntos responsables, para que lógicamente de ese momento se, se, se preparen para hacer su defensa. Y cuando se da apertura, antes de la notificación de la apertura del proceso, la Contraloría tiene que haber realizado las medidas cautelares, ¿cierto? Para que lógicamente no se insolventen y no intervengan los presuntos responsables en el proceso y tener garantía de que se cumple con el objetivo que es recuperar o resarcir el daño causado. Pero después de que se da la apertura y se considera que realmente no existen méritos o no hay detrimento después de aperturado, pues entonces se puede también dar el archivo del proceso, el cual el auditor o el funcionario competente se va a grado de consulta por parte del equipo cercano al contralor, el cual dará el fin del proceso, ¿cierto? Pero si se encuentra mérito, se sigue lógicamente con el proceso y se determina el auto de imputación, ¿sí? O sea, que ya hay unas responsables aquí a través de la investigación que se hizo en esta proceso de apertura,
¿sí? Hay ya unos presuntos responsables directos responsables directos del daño patrimonial. Entonces, a estos responsables directos se les notifica el autoimputación, que simplemente es imputarles a ellos la responsabilidad fiscal para que ellos, lógicamente, puedan defenderse, ¿cierto? Dentro de esta autoimputación se pueden decretar pruebas, ¿sí? Y ya después, después de que los presuntos responsables y las pruebas de la Contraloría estén ya en conjunto, pues lógicamente se determinará un fallo. Y ese fallo es de dos tipos. Un fallo sin responsabilidad fiscal, o sea, que estos responsables que se imputaron, pues presuntos responsables, pues no tuvieron responsabilidad fiscal. Entonces, pues lógicamente, si el fallo es sin responsabilidad fiscal, pues será el fin del proceso, ¿cierto? Se archiva el proceso, será el fin del proceso. Pero si estos responsables, presuntos responsables, se consideran de que sí son responsables fiscales, o sea, con el fallo se da con responsabilidad fiscal, entonces, pues lógicamente este fallo se presta mérito ejecutivo, o sea, se convierte en título ejecutivo, ¿cierto? O sea, que se puede cobrar de manera coactiva. Y recuerden, cuando nosotros mirábamos las funciones de la Contraloría tiene la capacidad de la acción de cobro. O sea, ellos pueden directamente entrar a cobrar, lógicamente, esa indemnización pecuniaria para resarcir, digamos, el perjuicio general. Y adicionalmente, con ese fallo, ¿cierto? Que se convierte en título ejecutivo y que lógicamente de ahí en adelante, pues la Contraloría entrará a cobrar esa indemnización, ¿sí? Pues lógicamente se incluirán en el boletín de responsables fiscales, ¿sí? Y el hecho de estar aquí en este boletín de responsables fiscales, pues trae como consecuencia de que no pueden contratar ni podrán ejercer ningún cargo público, ni administrar ningún tipo de bien del Estado. Y ese será el proceso, el fin del proceso de responsabilidad fiscal. Digamos que este es el diagrama del proceso. Este primer fallo tiene una segunda instancia, o sea, una apelación del fallo ante la misma Contraloría, y ya cuando se ratifica el fallo, pues no queda sino solamente la instancia judicial ante demanda ante el contencioso administrativo. Ese es el proceso que se va a llevar a cabo de responsabilidad, de proceso de responsabilidad fiscal. Ahora sí, miremos cada uno de estos elementos en detalle, cuáles son las características que tiene cada una de las fases del proceso de responsabilidad fiscal. Para poder llevar a cabo el proceso de responsabilidad fiscal, todos los funcionarios de la Contraloría que están llevando a cabo este proceso están investidos o tienen las funciones de policía judicial, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste esas funciones de policía judicial que se les entrega a los funcionarios de la Contraloría que adelantan procesos de responsabilidad fiscal? Entonces, primero, pueden adelantar de oficio las indagaciones preliminares que requieran. Ahora ya no solamente de oficio, también los procesos de responsabilidad fiscal se pueden adelantar de manera oral, ¿cierto? Entonces también, tanto de oficio como oral, se pueden adelantar las indagaciones que se requieren, ¿sí? Entonces, como nosotros mirábamos ahora en el proceso, el primer paso era realizar la indagación preliminar para establecer si existen méritos al daño patrimonial, o sea, si existe realmente un daño patrimonial. Lo segundo, coordinar sus actuaciones con la Fiscalía General de la Nación. Entonces, ellos también pueden apoyarse
en la Fiscalía General de la Nación para que realicen una adecuada investigación. También pueden solicitar información a las entidades oficiales o particulares sin que ninguna de estas entidades se oponga a reserva alguna. O sea, de que la Contraloría puede ir e investigar o solicitar información y esa información, por ser un proceso de responsabilidad fiscal, pues se levanta cualquier tipo de reserva para que sea entregada esta información a lógicamente, a las Contralorías y poder establecer las responsabilidades de los funcionarios. Y, por último, ellos pueden denunciar los bienes de los presuntos responsables ante las autoridades judiciales para que se tomen las medidas cautelares correspondientes. Entonces, lógicamente, cuando la Contraloría se apoya en la justicia, ¿cierto? En el área judicial, en la jurisdicción que le corresponda, pues lógicamente ellos pueden denunciar los bienes que los responsables tienen para que lógicamente las autoridades judiciales hagan efectivas las medidas cautelares que se hayan decretado por parte de la Contraloría. ¿Sí? ¿En qué consiste? Pues lógicamente esta indagación preliminar o cuándo se lleva a cabo la indagación preliminar, porque no todas las veces lo normal es que se dé, pero cuando ya la Contraloría, el funcionario competente que se desarrollaron de investigación, ya tiene todos los elementos probatorios y ya se ha establecido con certeza, primero, que hay un daño patrimonial y que ya hay unos presuntos responsables, pues no hay necesidad de realizar la indagación preliminar, ¿cierto? Recuerden que son tres formas de las cuales se puede iniciar, que es con la denuncia de la ciudadanía, que por lo general cuando se denuncia la ciudadanía, pues todavía no se tienen los elementos necesarios, entonces se realiza la indagación preliminar. A través de la solicitud, digamos, por parte de la misma entidad o de alguna entidad, pues lógicamente también normalmente no existen los elementos. Pero cuando ya son hallazgos que ha realizado a través de un proceso de auditoría de algún funcionario de la Contraloría, pues normalmente en esos casos ya se encuentran y se evalúa si se requiere o no se requiere esa indagación preliminar. Pero esa indagación preliminar se realiza cuando no existe la certeza, ¿sí?, de que que ya se ha establecido un daño patrimonial, ¿cierto? Y lógicamente no se ha determinado los presuntos responsables, ya sea o porque sí no han determinado el daño patrimonial o no se ha determinado los posibles responsables. ¿Sí? Entonces, cuando sucede esto, pues lógicamente la Contraloría puede realizar la indagación preliminar, que el término máximo para realizar esa indagación preliminar son de 6 meses y con la nueva modificación que se hizo este año se colocó prorrogable por un término igual, ¿cierto? O sea que el término máximo para realizar la indagación preliminar es de 6 meses, prorrogable por otros 6 meses, o sea, máximo un año. Que digamos que este es el primer paso dentro del proceso de responsabilidad fiscal y el objetivo principal de la indagación preliminar es verificar primero que la Contraloría es el órgano competente para realizar el proceso, que existe una afectación al patrimonio del Estado y entonces se debe determinar los presuntos servidores públicos o particulares que han causado ese detrimento o que de alguna manera han intervenido para contribuir con ese detrimento. Entonces, esos son los objetivos principales de la indagación. Primero, que la Contraloría es el órgano competente para realizar el proceso de responsabilidad fiscal. Segundo, que exista un detrimento patrimonial al Estado.
Y tercero, determinar los presuntos responsables, ya sea servidor público o particular, que han causado ese detrimento patrimonial. ¿Cierto? Ese es, digamos, el objetivo principal de este primera indagación, de paso, que es la indagación preliminar. Cuando ya se establecen estas situaciones, entonces se da apertura al proceso de responsabilidad fiscal, ¿cierto? Cuando ya hay certeza de que hay un detrimento a las arcas del Estado, ¿cierto? O se tienen indicios serios de los posibles autores, porque lógicamente todo el mundo tiene derecho a la defensa de la contradicción y hasta todos somos inocentes en tanto no se compruebe lo contrario. Entonces, lógicamente, por eso hablamos de presuntos o posibles responsables, ¿cierto? Entonces, el funcionario correspondiente pues dará apertura, ordenará la apertura del proceso de responsabilidad fiscal, ¿cierto? A través de un auto de apertura, y con este auto de apertura es que inicia formalmente el proceso de responsabilidad fiscal, ¿cierto? Este auto de apertura, pues lógicamente los requisitos que tienen que ser, pues lógicamente, cuál es el funcionario competente, tiene que señalar cuál es el funcionario competente que va a desarrollar este proceso, proceso de responsabilidad fiscal. Eh, este auto debe contener los fundamentos de hechos, o sea, describir los hechos, ¿cierto? Que dieron origen al detrimento patrimonial, ¿cierto? Tiene que tener los fundamentos de derecho, o sea, cuáles son, digamos, en qué está basado, en qué normas o leyes está basado para realizar el respectivo proceso. Tiene que identificarse claramente la entidad que fue afectada con el detrimento y los presuntos responsables. Ahí aquí hablamos todavía de presuntos responsables porque lógicamente todos somos inocentes y se debe garantizar el derecho a la defensa. Tiene que determinarse el daño patrimonial al Estado, ¿cierto? Y dar una cuantía, el valor del cual estamos hablando, de cuál es el valor del detrimento que se ha generado. Y lógicamente a través de esta autoapertura también se pueden decretar las pruebas que se consideren necesarias para poder establecer de alguna manera ya la responsabilidad real, ¿cierto? Y que se consideren pertinentes para el proceso, ¿cierto? Este auto de apertura, pues lógicamente debe ser notificado a los responsables. También se deben decretar las medidas cautelares a que haya lugar, ¿cierto? Y recuerden que esas medidas cautelares tienen que hacerse efectivas antes de notificar el auto de apertura para poder garantizar de que los funcionarios no vayan a intervenir en el proceso, sino vayan a inserventar y puedan responder frente al señalamiento y frente a si se comprueba la responsabilidad fiscal, garantizar la indemnización, el pago de la indemnización para resarcir el daño que pudieron generar. También la entidad puede solicitar, la Contraloría puede solicitar la información de todos los emolumentos y salarios que devenguen los presuntos responsables para tener esa información, ¿cierto? En caso tal de señalarse o comprobarse la responsabilidad y, lógicamente, este auto de apertura debe notificarse a los presuntos responsables de tal decisión. Dentro del proceso de responsabilidad fiscal hay que vincular al garante. ¿En qué consiste esta vinculación? ¿Cierto? Los presuntos, cuando se trate de un contrato, ¿cierto? O sea, el detrimento patrimonial se ha generado a través de la ejecución de un contrato, ¿sí? Entonces, esos contratos deben estar amparados por una póliza de cumplimiento. Entonces, en ese caso, dentro del proceso se vincula también a la compañía de seguros para que, lógicamente, ellos también entren a responder, porque las pólizas de cumplimiento son para eso, ¿cierto? Entonces, lógicamente, se vincula a la compañía de seguros
para que sea civilmente responsable, o sea, para que responda por el detrimento, ¿cierto? ¿Cuál es el término para adelantar las diligencias dentro del proceso de responsabilidad fiscal? Entonces, ya una vez aperturado, ¿cierto? El término para adelantar todas las diligencias que se consideren necesarias, ¿sí? Dentro del, por ejemplo, de decretar las pruebas y todo lo que tiene que ver con sustentar y determinar a los posibles responsables, pues serán de 3 meses y prorrogables hasta 2 meses más, ¿cierto? Cuando las circunstancias lo ameriten. Vencido este término anterior, se procederá o ya sea al archivo del proceso, porque lógicamente no se encontraron los méritos suficientes o no existe el dichoso detrimento, o dictar un auto de imputación de responsabilidad fiscal. O sea, que ya se le imputa directamente a los presuntos responsables para que los presuntos responsables ya hagan su debida defensa, ¿cierto? ¿Cuándo se genera el auto de archivo? O sea, ¿cuándo se dictamina o se determina el auto de archivo? Primero, cuando se compruebe que el hecho no existió, o sea, cuando lo que han denunciado pues es falso, no existe. Segundo, cuando no es constitutivo de detrimento patrimonial, porque luego de la indagación preliminar o luego a la apertura del proceso y después de decretar algunas pruebas, se determina que no ha habido detrimento patrimonial y entonces se dicta el auto de archivo. Tercero, cuando se acredita el resarcimiento del patrimonio. O sea, que a pesar de que de pronto se tuvo una conducta, pero el responsable vino y reintegró los dineros que se habían perdido o de alguna manera, pues entonces simplemente como no hay detrimento patrimonial, ¿cierto? Pues lógicamente, ¿por qué? Porque se reintegraron los dineros o de alguna manera se resarció el patrimonio dañado, pues el proceso debe archivarse, que eso es una cosa diferente al proceso disciplinario, ¿cierto? Son dos procesos. Entonces, sí, se acredita el resarcimiento del perjuicio generado, ¿cierto? O sea, si se reintegró los dineros, pues el proceso fiscal termina, pero por otro lado, continúa ese proceso disciplinario, ¿cierto? Y en este caso, y en el último caso, para decretarse el auto de archivo, es que cuando se demuestre que el archivo ya estaba caducado, o sea, de que ya habían 10 años, ya habían pasado los 10 años y que lógicamente por caducidad o prescripción del proceso, pues no se podía continuar con el proceso. Entonces, esas, digamos, son las, las causales por las cuales se debe determinar el archivo del proceso. Auto de imputación de responsabilidad fiscal, ¿cierto? Después de que se archiva, de que se da apertura al proceso y se decretan algunas pruebas o se evalúa a los responsables, entonces cuando objetivamente, ¿cierto? Se demuestra que se ha realizado o está la existencia del daño patrimonial al Estado, ¿sí? Y a través de testimonios y pruebas documentales o peritazgos o cualquier otro medio probatorio se establezca la responsabilidad de los implicados, entonces lógicamente se debe hacer un auto de imputación de responsabilidad fiscal a cada uno de los presuntos responsables fiscales. ¿Para qué? Para que se le garantice el derecho a la debida defensa. Cuando se le notifica a los presuntos responsables disponen de 10 días contados a partir del día siguiente de la notificación del auto de imputación, ¿cierto? Si dentro de esos 10 días, después de pasados esos 10 días de notificada, ya sea de manera personal o a través de página web, de acuerdo a lo que corresponda, ellos tienen 10 días para presentar los argumentos o las diferentes pruebas que
para que se puedan defender, ¿cierto?, de las imputaciones que le está haciendo la Contraloría. O también ellos pueden solicitar que la Contraloría realice algunas pruebas o ellos mismos aportar, ¿sí?, las pruebas que ellos quieren hacer valer para demostrar su inocencia. En este proceso, pues lógicamente el expediente estará disponible para estos presuntos responsables. Luego de que sean solicitadas las pruebas por parte de los presuntos responsables, pues lógicamente el funcionario que está llevando a cabo el proceso ordenará un auto para practicar las pruebas que sean solicitadas por el presunto responsable o que el funcionario que está adelantando decrete de oficio, o sea, que ellos mismos, la misma Contraloría, considere pertinente realizar las pruebas, y para esto tendrán 30 días de plazo para realizar las debidas pruebas. El auto que decrete o que rechace las pruebas debe notificarse al día siguiente de la expedición. Y ya después de que las partes han presentado las evidencias y las pruebas que consideren necesarias, pues lógicamente la Contraloría, después de haber presentado las pruebas, el funcionario que esté llevando a cabo el proceso deberá proferir una decisión o fallo, y esa decisión o fallo puede ser de dos maneras: con responsabilidad fiscal o sin responsabilidad fiscal dentro de los 30 días siguientes después de haber presentado las respectivas pruebas, ¿cierto? ¿En qué consiste el fallo con responsabilidad fiscal? Sí, pues lógicamente cuando dentro de todo el proceso se puede demostrar que hay la certeza de la existencia del daño patrimonial que generó algún responsable, ¿cierto?, de que se debe cuantificar ese daño patrimonial, y de que lógicamente la actuación del gestor fiscal se considera culposa o dolosa, ¿cierto? Culposa o dolosa. Y frente a esa actuación de ese gestor fiscal, pues esa actuación fue la que generó el daño patrimonial a las arcas del Estado. Y lógicamente, ese fallo que es con responsabilidad fiscal, o sea, que le genera responsabilidad fiscal al gestor fiscal, a la persona que está investigada, pues debe establecer una obligación de una suma a pagar en dinero a cargo de ese responsable fiscal. Y esa suma, pues ya lo miramos, que es a título de indemnización para resarcir el daño generado, ¿cierto? Ese es el fallo con responsabilidad fiscal. Y lógicamente, si hablamos del fallo sin responsabilidad fiscal, es porque después de todo este proceso, el presunto responsable desvirtuó todas las imputaciones que le habían formulado, o sea, ya sea porque no existe una prueba que dé la certeza de que hubo un daño, un detrimento patrimonial, o que él fue el que ocasionó o generó esa posible daño. Entonces, ya sea por uno o por otro, pues lógicamente se va a dictar un fallo sin responsabilidad fiscal. Después de que se da este fallo, cuando ese fallo es con responsabilidad fiscal, pues existe una segunda instancia, o sea, una apelación. El responsable puede apelar la decisión. Esa segunda instancia, pues deberá tener un plazo de 60 días hábiles siguientes para poder decidir sobre esa apelación. En esta apelación también se pueden decretar nuevamente pruebas que consideren necesarias, pero lógicamente estas pruebas ya serán decretadas de oficio. O sea, ya el presunto responsable no puede solicitar pruebas, sino que quien ordena las pruebas a consideración de la Contraloría es el mismo funcionario que está
llevando a cabo el proceso de responsabilidad. Y este proceso de realizamiento de las pruebas se debe realizar durante 30 días hábiles. Y estas pruebas de 30 días hábiles, mientras que duren estos 30 días hábiles, el proceso de apelación queda suspendido, ¿cierto? O sea, que no se van a contar estos 30 días para el término de los 60 días y fallar en segunda instancia el proceso de responsabilidad fiscal, ¿cierto? ¿Cuáles son las consecuencias de la declaratoria de responsabilidad fiscal? O sea, de cuando se emite un fallo con responsabilidad fiscal, ¿qué consecuencias trae? Lógicamente, el primer caso es que prestan mérito ejecutivo. ¿Qué significa eso? De que esa suma dineraria que se ha decretado como indemnización, ese fallo es un título ejecutivo, presta mérito ejecutivo para que la Contraloría, ya sea directamente o a través de una instancia judicial, haga efectivo el cobro coactivo, ¿cierto? Eh, esta, este fallo puede que se puede impugnar, o sea, se puede demandar ante la jurisdicción de contencioso administrativo. Y lógicamente, una vez establecido el fallo con responsabilidad fiscal o notificado el fallo por responsabilidad fiscal, los responsables fiscales pues, serán incluidos en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría para que, lógicamente, no puedan contratar ni ejercer ningún cargo público. ¿Cuál es la competencia o sea, quién puede llevar a cabo estos procesos de responsabilidad fiscal? Pues lógicamente el Contralor General, pero hay una Contraloría delegada que es la que tiene que, digamos, llevar todo el proceso, que es la Contraloría Delegada para los Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, ¿cierto? Y lógicamente, pues esta Contraloría Delegada se apoya en las diferentes subcontralorías que existen o los diferentes despachos que existen en la Contraloría Delegada para Investigación. Entonces, la indagación preliminar, pues la hace la Contraloría Delegada Sectorial en materia de indagación preliminar. También se puede apoyar en la Dirección de Investigaciones Fiscales, la Dirección de Juicios Fiscales, y a estas tienen unos grupos de investigaciones, ¿sí? O grupos de vigilancia fiscal, y digamos que dentro de la estructura todos estos despachos o estos grupos de investigación existen, y estos son los encargados de llevar a cabo los procesos de responsabilidad fiscal. Digamos que ese es lo que teníamos para el día de hoy.